Señor, hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bendiciones. Toma su asiento, por favor. Bueno, gusto también saludarles a los que están en este lugar por primera vez. Sean bienvenidos y esperemos que sabemos que también van a ser bendecidos. Amén. Es importante. Gracias a Dios por esta hermosa reunión que tenemos y realmente todo lo que se estuvo compartiendo, ¿no? Escuchaba lo que nuestra hermana Ruth nos compartía, tan importante, ¿no? Y algo que si usted prestaba atención, ella decía que hablaba de la gracia de Dios y de cuánto tiempo uno estuvo, o quién de nosotros no ha estado en la pretensión humana de agradar a Dios, hasta que nosotros mismos nos defraudamos y alcanzamos y sentimos que no alcanzamos ese nivel que aparentemente vemos en la Escritura que se pide de santidad, de obediencia, y más si miramos el Antiguo Testamento. Imagínense, 10 mandamientos decimos, pero allí hay 613 leyes. Nunca me puse a contar cuántas de ellas son humanitarias, morales, y todas aquellas que seguramente siempre alguna se va a escapar. Pero los apóstoles que recibieron la revelación del Señor precisamente dijeron que la ley te trae a Cristo, la ley te trae a la realidad. Y que aunque nosotros somos cristianos y ya estamos en el nuevo pacto, en la nueva dispensación de la gracia, a pesar de eso, a veces no comprendemos bien la gracia actuando en nosotros y entramos también en la carrera de agradar a Dios y de tratar de agradarle. De hecho, hay una frase muy común en todos los creyentes que cuando uno le pregunta ¿cómo anda hermano de otras congregaciones? Uno conoce por allí y dice, aquí andamos tratando de hacer lo bueno y tratando de agradarle al Señor, ¿no? Y es una frase muy, muy común. Y como decía Ruth, no es que el que piense así tenga menos nivel espiritual, ni que no sea salvo. Porque decía un gran siervo del Señor, un predicador, alguna vez en su conferencia, los que hemos experimentado a Jesucristo, no hay nada que decirle. Si podamos o no explicar lo que recibimos, a veces lo podemos explicar y a veces no lo podemos explicar, pero de hecho ya tenemos el testimonio nosotros mismos. El problema es la comprensión de eso que ya se nos dio. Y eso es el tema de la comprensión. El jueves, en nuestra charla de líderes, que estaba la mayoría, sí que faltaban unos, bueno, al final faltaban como 10, sí, pero había una mayoría, 14 hermanos allí. Charlamos sobre el propósito. Un poquito entendiendo el propósito de Dios en las Escrituras y cómo Dios se revela en nuestras vidas. Y eso es tan importante, a veces entender para que coincida lo que hemos recibido con lo que sentimos y lo que pensamos. Porque muchas veces nuestros sentimientos nos juegan una mala pasada porque no están realmente alineados a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios y el camino de la salvación es de fe y por fe, ¿o no? O de comienzo a fin por medio de la fe. Cuando nosotros nos salimos de, así sea 1 centímetro del terreno de la fe, ya estamos pisando el terreno que se llama de la pretensión humana. Y decía un gran predicador, no me acuerdo el nombre, era un gringo que habla bastante duro en castellano, no me voy a acordar, tiene un nombre extranjero, ya me voy a acordar de él. Decía en una charla con hermanos, él decía así, que no existen muchas y cientos o miles de religiones en el mundo. Él las catalogaba como 2 grandes religiones. ¿Por qué las catalogaba así? Porque decía, una es la gracia, es por gracia. Y la otra es toda por mérito humano, por ley. O sea, del lado de la ley. Bueno, a mí me parecían 2 grandes rasgos, porque realmente uno termina reconociendo que hay muchas religiones en el mundo, inclusive con pretensión de cristianas. ¿Me va siguiendo? A ver, qué hermoso silencio. Como decía el hermano del pastor Nieto, no me mires así, ¿no? Dígame una amén. ¿Saben qué, hermanos? Claro, hay muchas, sí que tenemos que reconocer que hay muchas, y algunas están pretendidas cristianas. Pero hay 2 grandes lugares, hay 2 grandes campos
Uno es que la mayoría de todas esas religiones pertenecen siempre al área de la pretensión humana y de la ley y de la meritocracia. Todo lo que yo puedo hacer para ser aceptable por Dios o esa creencia o el Dios que quiero creer. Y a grandes rasgos se miraba el maometismo o ¿cómo se le llama? Los musulmanes. Toda una religión del Dios creador que demanda ciertas cosas, que uno debe cumplir ciertos tipos de ritual de oración por día y todo, penitencias, un montón de cosas para tratar de agradarle a ese Dios y que cuando llegue el momento del final, ese Dios diga, a ver si calificas, sí, tenés un 8 al paraíso eterno. Pero tiene la idea de un paraíso sensual, inclusive. En fin, que no parezca así. Algunos sueñan con tener muchas mujeres en ese paraíso. Sí, así, realmente es así el musulmanismo, con mucha seriedad, ¿no? Con la idea de muchas mujeres para una gran prole. Pero el judaísmo, que es la raíz o el fundamento del cristianismo, y eso no lo podemos negar. ¿Amén? Amén. Le preguntaste a un judío ortodoxo hoy, y le puede preguntar hace 500 años y pensaba igual, y hace 700 igual. Dice, lo que pasa es que yo tengo que tratar de obedecer los mandamientos de Jehová para llegar a ser justo y así agradarle a Dios, y así entonces con esos méritos de justicia Dios dice, realmente obedeciste mi mandamiento, estás catalogado como justo, lograste cierta justicia, entonces te tengo que aceptar también en el reino venidero. Ellos sí esperan correctamente un reino, en parte lo van a tener o lo vamos a compartir. Amén. Pero el cristianismo, y oígase bien, tiene o debe tener como eje, como centro, la gracia de Dios. Amén. Y a veces a los creyentes nos cuesta entender la gracia de Dios. De hecho, cuando fracasamos recién bajo ese aspecto, diríamos, bajo esa circunstancia de debilidad, recién reconocemos nuestra necesidad de la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¡Wow! Tenemos que llegar ahí, a estar arrastrados, a haber intentado todas las maneras de mostrarle a Dios que soy un verdadero creyente, para cómo el liderazgo congregacional o los líderes de las congregaciones nuestras nos han enseñado a calificar y tratar de competir con otros para ver quién es un poquito más santo. Entonces, el creyente dentro de una carrera hasta que indudablemente tiene sellado el fracaso. O sea, el fracaso está asegurado. Escúchame bien lo que voy a decir, porque después de que usted entienda otra cosa. Traía un hermano aquí amado, me dijo, pastor, usted dijo que no quiere que la iglesia se llene de almas. Y yo lo que dije no es eso. Dije que un siervo de Dios, como muchos, hoy están preocupados porque la pandemia hizo que 50% de su congregación sea diezmada y no se levante más, no lo encuentra más esos creyentes. No se encuentra más que esos creyentes, y algunos pastores han reaccionado, podemos reaccionar en muchas maneras, y eso es humano, han reaccionado con la idea de, bueno, voy a volver a predicar, voy a volver a hacer campaña, voy a volver a difundirme por los medios de comunicación y a ganar alma y volver a llenar la iglesia. Y eso suena como un mérito muy bueno, muy buena intención. Pero yo decía, debemos preguntar qué pasó con ese 50% que se quedó o no. No, bueno, ya, yo gano nuevo. Y yo decía, en ese contexto, esta frase, decía, no se trata de llenar la iglesia otra vez, se trata de ver qué pasó con los amados que se perdieron en el camino. ¿Por qué se quedaron? Cuando dice, por infieles, por frío, por tibio, por mala gente. Bueno, usted podía hacer un montón de cosas, pero si ellos recibieron a Cristo y eran verdaderos creyentes, ¿qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que incapaz, diría uno, lo que ocurrió es que comieron un alimento que no los estableció en la gracia, los estableció en una meritocracia. Y cuando se sintieron que no pudieron hacer el culto al Señor semanal e ir, otros sintieron que al no poder cargar las pilas semanalmente, porque la internet no le andaba, porque el Android no le llena, hay gente que rechazó totalmente una administración por Zoom, porque le pareció que es carnal, animal y diabólica, digamos así.
y no fue ministrado por ninguna manera. Los pastores hicimos de todo por tratar de llegar a las personas con audio, video, lo que fuera. Gente que igual no lo aceptó. Pero ese creyente dijo hace 4 meses, 6, 7, 8 meses que no puedo ir a encontrarme con mi Señor. Ahora, la pregunta del millón: ¿ese creyente es o no es salvo? Necesitamos agua aquí, después un vasito de agua, puede ser. Voy a probar esta, pero por ahí es del sábado pasado. Otra vez tomé una, estaba media como vio, con sabor a polvillo. Me dice: no, pastor, esa está hace como un mes. Usted tal vez se olvidó de lo que le pregunté. Y sabe que yo debo dar una noticia. Sí que son salvos. Lo que pasa es que no experimentaron la salvación como de fundamento. No llegaron a entender experimentalmente lo que sí ya tienen, pero que puede llegar a... Gracias, hermano. Hermano, a ver, no está el cierre del ministerio. Dentro de 20 años me la aparta diácono, por favor. Sí que tienen, pero ¿sabe qué pasa? Hay una palabra tan linda que dijo la hermana Ruth mientras usted habla primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Es una palabra que dijo la hermana Ruth que representa mucho de lo que hemos vivido nosotros. Ella dijo: hasta que el sol del mediodía alumbró mi vida. Bueno, sí, palabras más, palabras menos. Porque hay un principio en la revelación de Dios a la vida del creyente, más allá de la revelación bíblica, progresiva y todo lo sistemático del estudio, que eso está bien. Pero hay una revelación experimental, o sea, de experiencia en el creyente, que es como cuando nace el día, cuando sale el sol y empieza a amanecer tan hermoso, y todo tiene que ver con el día. O sea, todos decimos buen día cuando está amaneciendo, o sea, cuando vemos el sol saliendo. Nadie dice raro que digan buen amanecer o buena salida del sol. No, usted dice buen día. Pero lo cierto es que las sombras y las oscuridades no se van hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Y el día es perfecto cuando el sol está ahí, las 12. Cuando son las 12, usted se para, bueno, en el campo la gente se iba a comer, a veces invierno, verano, estoy seguro que cuando vos te ponías parado así y casi no tenías sombra, en tu derredor no había sombra, la sombra muy pequeñita, entonces sabía que eran las 12, le podías saber. Había un margen de error de 10 minutos, no más. ¿Sabía usted? ¿Sí? Estaba en el campo así, ¿no es cierto? Algunos viejos ponían el dedo contra el sol y decían: no, son las 2. Y coincidía. Entonces, porque las sombras se van. Entonces, cuando uno llega a esa comprensión de la Escritura, las sombras se van. ¿Cuántos quieren que la sombra de las dudas nuestras se vayan y la luz sea intensa? Amén. Y esa es la gracia de Dios. Volviendo al punto, vamos a llamarle entre comillas la única religión que no practica o no debería entender la meritocracia, si no cree en una gracia de Dios expresada. Es Dios buscando al hombre, es Dios santificándolo al hombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque para eso te da el Espíritu Santo. No es que Dios te da el Espíritu Santo y dice: bueno, ahora trata de ser santo, y después el Espíritu Santo te pasa la lista ahí y te toma examen a ver cuánto calificaste. No, precisamente te dio el Espíritu Santo para ser santificado. Amén. Esa es la obra de la gracia. ¿Y qué dice Pablo, el gran defensor de esta obra? Después vamos a leer Juan. Pablo dice, primero, que dice que no es por mérito ni por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Y en el currículum de Pablo, que es Filipenses capítulo 3, verso 4 al 8, él muestra el currículum de su vida. Él dice que él, en la justicia que es por la ley, atención, presta atención, que la justicia que era conforme por la ley, él era irreprensible. Entonces diría, entonces Pablo podía haber sido salvo tranquilamente por la ley, porque dice que conforme la justicia de la ley, él era irreprensible, no había nada que decirle, un hombre correctísimo, todo eso. Pero sin embargo, él descubre que hay una justicia mayor.
Y hay una justicia que es la única que te permite entrar al reino, al paraíso, no un paraíso sensual, sino al reino, al paraíso y a la vida eterna, y es la justicia de Jesucristo en la cruz de Calvario. Tremendo. Entonces, un evangelio sin la justicia de Dios, que obra la gracia, así el libro de Hebreos lo dice con una claridad maravillosa, que por la gracia de Dios, Jesucristo gustase la muerte. O sea, el Señor saboreó la muerte por la gracia de Dios. O sea, que a Él le costó el vituperio, la ignominia, el maltrato, el desprecio, el castigo, los golpes, la carga de pecado, una muerte horrenda, porque hacia nosotros significa gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Usted puede creer que Dios haga eso para después proponernos a nosotros, traten de hacer lo que mi hijo hizo? ¿Será esa la propuesta de la gracia? No. La propuesta de la gracia es recibe la justicia esa que es la única que te permite entrar al reino de los cielos. Cuando el creyente llega a la media luz del día y entiende y las sombras de sus dudas se van, entiende que él no puede ser agradable de ninguna manera si no es por la fe en Jesucristo. No puede ser libre si el Hijo no lo liberta para ser ya libre de la esclavitud del pecado. Y esta canción que tenía su letra allí, que me inspira, no sé si está el video, no, creo que no. Ya me puso Génesis 1.1 ahí. Yo dije San Juan 1.1. ¿Sabe? Precisamente Dios no nos está desafiando a nosotros a una obra de justicia propia, porque en su Hijo lo hizo todo. Entonces la justicia que recibimos, y aquí quiero hablar de la libertad que manifestamos nunca en la gracia podría ser, escúcheme bien, mayormente los jóvenes que a veces tienen eso, yo creo que los jóvenes tienen las preguntas, yo también las tuve, no de esa manera, porque era corría el año 79, 80, y era yo un adolescente, un pre, y después en los 85 yo un jovencito, y en los 87 con ganas de ponerme de novio prematuramente, hasta que me puse novio en serio en el 91 y me casaba. Pero también me hacía esas preguntas. Si esta libertad que ahora yo sentía me daba libertad para todo. Es que la libertad que Cristo nos da no es libertad para pecar. Amén. No es libertad para pecar. ¿Quién dijo eso? ¿O quién está entendiendo eso? Un creyente que peca es un creyente que no ha entendido en su corazón ni ha discernido la gracia. Y se está animando despacito a pisotear la sangre preciosa de Cristo. Así de grave y de sencillo. Mire, la gracia hasta trae una libertad. Recuerdo que leyendo esta palabra en el griego, eleuteros, han sido libertados, eleuteros. De ahí vienen los eleuterios, las eleuterias. En el campo había eleuterio. Ahora ya nadie le pone nombre así, es rico, pero el eleuterio, el liberto. Nos ha hecho libertos del pecado precisamente para tener una vida de justicia, porque Dios está comunicando su justicia. Y cuando yo entiendo que cuando yo intento un mérito humano, me estoy volviendo cualquiera de esas religiones que proponen al hombre hacer un montón de cosas para ver si la verdad o la divinidad lo acepte aquel día y le diga allí o acá. No así la gracia de Dios. La gracia de Dios te comparte la justicia del Hijo por los méritos de Jesucristo para que tengas una vida de libertad y justicia. Por tanto, el creyente que peca, yo no vi ningún creyente verdadero, estoy hablando de alguien que nació de nuevo, no que venía a la iglesia. Porque a la iglesia puede venir otro día, hasta vinieron dos perritos que estuvieron aquí en el culto. Ahora, ¿sí? Y no sé si van a estar allá en el reino eterno, me parece que no. ¿Sabe qué? Una persona nacida de nuevo que ha experimentado a Cristo, cuando peca, siente tristeza. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Se contrista.
Y si lo sigue haciendo, se empieza a sentir el sabor a la misma muerte. Porque no coincide la naturaleza del pecado con la naturaleza que se le ha comunicado. Pero nuestro tema de hoy es la experiencia con Jesucristo. ¿Amén? Amén. Oh, Señor. ¿Sabe que hablamos? Alguien me comentaba en esta semana, charlo con muchos hermanos, pero alguien me comentaba la preocupación de los ministros de Dios porque las personas tengan una experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Y la oración de algunos pastores porque sean llenos del Espíritu Santo. Bueno, de hecho, este comentario era la oración de los pastores porque la congregación de los tiempos que estamos viviendo, ahora me acuerdo, sí, anoche, sean bautizados en el Espíritu Santo, porque la idea pentecostal es no solo tenerlo el Espíritu, sino ser bautizado. Bueno, yo sé que es una idea con ciertos conceptos que no sé si son tan ajustados escriturales, pero sí entiendo a qué se refiere. Se refiere a no solo tener el Espíritu, sino ser llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Y los que son llenos del Espíritu Santo son guiados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde nuestra hermana Ruth decía, en las cosas cotidianas, no es solo que son guiados mientras están predicando y anunciando la Escritura. Lógicamente que sí. ¿Usted piensa que la guía del Espíritu Santo en esta noche, en esta tarde, a mí y a cada uno de los del culto aquí está? Amén. Que está aquí. Pero también tiene que estar en cualquier ámbito y decisiones de nuestra vida. Mire qué tremendo entonces, ¿no? Esa gracia que nos hace responsables y nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo para realmente no solo agradarle a Dios, porque agradables somos por Jesucristo, sino para vivir una vida de santidad. Tremendo. Yo sé que aquel texto tan fuerte, sin santidad nadie verá al Señor, ha sido un texto para degollar a otro hermano, ¿no? Casi nunca para este lado, siempre para... Pero ese texto significa que sin santificación del Espíritu nadie verá al Señor. Aclaración del texto. Sin que el creyente se deje santificar progresivamente por el Espíritu Santo, no va a ningún lado. ¿Entienden? No verá al Señor. No verá al Señor. Ya le sigue usted en San Juan, que es precioso. La carta del apóstol Juan, podíamos predicar todo el mes. Sé que la semana pasada una hermosa exposición de la palabra, que la repasamos un poquito el jueves ahí en el propósito. Hablamos del propósito de Dios. El hermano Carlos, el sábado pasado, Carlos Gatica había expuesto como puntapié inicial a Romanos capítulo 15, verso 4, que todas las cosas de la Escritura fueron escritas para nuestro provecho, para nuestra consolación, para nuestra perseverancia. Pero hoy me acompaña usted aquí, ya dándole con marco a esta prédica en esta noche, tarde-noche, de lo que venimos ya diciendo. ¿Lo tienen? Primero de Juan 1 en adelante. Dice así, creo que por ahí lo tiene también aquí. Primera de Juan, o sea, primera carta del apóstol Juan, casi al final, cerca del Apocalipsis. A ver eso. NBI, inclusive, dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, tocante al verbo, dice Reina Valera, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Estate bien ahí, NBI, pero en nuestra Reina Valera dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Vamos bien? Lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, hemos sido testigos oculares, lo que hemos contemplado, eso va más allá de mirar, sino contemplar es algo más, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tremendo, no solo ir más allá, contemplar, hasta tocar, tocante al verbo de vida Jesucristo.
porque, entre paréntesis, así Reina Valera dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso otra vez no, es visto y oído, esto o eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y seguimos. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo. Y os anunciamos. Dios es luz. ¿Vamos bien ahí? Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, sencillamente, ¿qué pasa? Mentimos. Miente Dios, mentimos nosotros. Dios es veraz. Mentimos. Y no practicamos la verdad. Aquí está el punto. Pero si andamos en luz, simplemente con el hecho de andar, esto significa un ejercicio diario del andar en luz. Como Él está en luz, no es que anda, sino está en luz, el Señor. Tenemos comunión unos con otros. Esta es una expresión externa de andar en luz. ¿Qué pasa entre nosotros? Tenemos comunión unos con otros. Por eso algunos dicen, bueno, no voy más, no fui más a la iglesia porque no sé, no tengo ganas de juntarme con esa gente. Algunos dicen, no, porque hay mucha hipocresía. Bueno, hipocresía hay en todos lados. Es como el yuyo malo. ¿Amén? Un pariente mío me decía el otro día, sí, pero yo iría, pero lo que pasa es que en la iglesia va gente así. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Es que a un hospital es raro que uno vaya y le diga al doctor, vengo a curarme. El doctor dice, sí, vaya allá a la sala y le va a tratar. Pero está lleno de enfermos acá, sí. Gente como usted es más grave. No, me voy, a mí me gusta entrar a un lugar donde estén sanos. Y el médico le va a decir, perdóname, esto es un hospital, es para eso. ¿Es para qué? Para curarse. ¿Es para restaurarse o no? Amén. Amén. Cuando perdemos comunión con el cuerpo, no podemos decir yo tengo una comunión con Dios maravillosa. Pero en la iglesia no puedo ni verlo. ¿Verdad? El que ama a Dios, ama al que Él engendró. Tiene comunión. Y simplemente es un andar. O ando en tinieblas o ando en luz. Y la luz enseguida manifiesta todo lo malo. ¿Cuánto dice amén? Amén. O sea que si usted anda en luz, no es que usted se da cuenta qué mal que anda aquel. Eso es más fácil. Cuando yo ando en luz, me di cuenta que yo no ando muy bien. Que no estoy. Entonces me voy poniendo en la luz. Y eso es un progreso en la vida cristiana maravilloso, suyo y mío, juntos también, no en un sentido de crítica el uno al otro, sino personal, mirándome a mí mismo para ir avanzando en la luz. Y cuando voy avanzando en la luz, las tinieblas se van yendo, hermano, inmediatamente, por consecuencia misma. Mire, tremendo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, dice el 7, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay que andar en luz. Como Él anda en luz. Y tener comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero sí, dañamos a nosotros mismos. A ver, perfecto. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien. Tremenda palabra. Vamos a hablar al final de esto, pero mire, hermanos, hay muchas cosas tan lindas que hablar del apóstol Juan, el escritor no solo del Evangelio, sino San Juan, que parece ser el Evangelio más tardío. Los investigadores recientes no están tan de acuerdo con los
de hace 100 años, 200 años atrás, que decían que el Evangelio según San Juan se lo escribió para el año 90, finales del primer siglo. Hallazgos más recientes dice que el lenguaje juanino data del año 70, o sea, posterior a la destrucción del templo de Jerusalén, que no es tan antiguo, un poquito más reciente. Eso no le quita ni le hace. Pero algunos dicen que el lenguaje juanino es un lenguaje muy especial, que él lo copiaba de ciertas personas que escribían en la cueva de Qumran, copistas, y él tenía el mismo estilo de su lenguaje. Usted cada vez que lea Juan va a hablar de verdadero, va a hablar de testimonio, va a hablar de luz y tinieblas. Así, luz y tinieblas. No dice los de la luz, los de la tiniebla y los de la más o menos, ¿no? De la penumbra semi, no. Es contundente. Y esto de contundente también habla de algo verdadero, de lo verdadero. Habla de lo que se puede llegar a decir de verdad, y verdadero allí a veces en el apóstol Juan significa que no es mentira, pero la mayoría de las veces no significa si es mentira o verdad, sino significa que es real y que es, que es una realidad sustancial. Amén. Por eso que cuando él dice que nosotros tenemos el testimonio de Dios en nosotros mismos, el problema simplemente es darnos cuenta que el testimonio de Dios está en nosotros. Amén. Porque cuando estamos lejos de esa comunión, enseguida extrañamos la comunión con el Señor. Amén. Hasta el creyente más enojado, empacado, así el libro de Proverbios dice que no hay ni ejército tan tenaz como un hermano ofendido. Bueno, ni un ejército es tan bravo como un hermano ofendido. Y uno va a visitar al hermano ofendido, oh Señor, tiene una lista así, un ingenor de 74 metros escrito de todas las quejas. Pero cuando uno corre un poquito esas cosas y deja que descargue, ¿no? Porque por supuesto el corazón cargado tiene que hacer la catarsis, soltar todo. Luego que suelta, usted le habla de Jesucristo, le habla de lo que hizo el Señor, de lo que dijo aquí y lo que dijo allá, e inmediatamente, eso me darán razón los consejeros, lo que toca visitar al hermano, se le ilumina el rostro al hermano. ¿Amén? Cuando deja de hablar de fulano, mengano, el otro, habla de Cristo, habla de la obra del Señor, se le ilumina el rostro. ¿Sabe por qué? Porque su alma reconoce que lo único bueno y verdadero está en Jesucristo. Eso indica. Pero dice el apóstol en su lenguaje, para él verdadero, testimonio, todo eso está tan relacionado, luz, tinieblas, está relacionado. Muchos toman al apóstol Juan porque Juan dice, si querés demostrar que estás en la luz, tenés que hacer esto. Juan no tiene una idea meritocracia, de hacer mérito. Juan tiene una idea genuina y verdadera. Si vos estás en la luz hace que manifieste las buenas obras. Amén. Pero inmediatamente dice que no, que el que manifiesta buenas obras no tiene pecado. Dice que tiene que hacer un ejercicio de confesión, ¿o no? No dice que practica el pecado ni que vive revolcado en el pecado. Muchos nos advierten la palabra del apóstol Juan que cuando él habla de practicar el pecado es muy distinto a si alguno pecare. Porque cuando dice si alguno pecare, está hablando si alguno erró al blanco. Y yo no le voy a pedir que usted levante su mano, pero imaginariamente, imagínese usted que levanta su mano acá, decir, y yo le preguntaría, ¿cuántos erraron alguna vez en su vida cristiana? No levante su mano, ¿no? Alguno se atrevería a no levantar la mano. Toma. Vamos a ser sinceros. ¿Cuánto en alguna vez en su vida cristiana erraron? Allá al fondo hay dos que no, después nos sacamos una foto para el Facebook. Sí, hermano. Como dirían los niños de la escuelita, sea pecado, pecadito, pecador, erramos. Alguna vez más escandaloso, pero erramos. Pero eso no habla, es muy distinto a practicar el pecado, andar en tinieblas. Es muy distinto. Por eso
creyente necesita una conducta en la gracia diaria, de por vida, de por fe. No te dice recibí la gracia de Dios, el perdón de los pecados y la salvación por fe y luego tratar de calificar. Nunca dijo eso Dios. El Señor dijo, esto es para recibirlo por fe, vivir por fe y andar por fe hasta el día de la redención total. Amén. Ese día, sí, cuando este cuerpo de muerte sea cambiado por uno de gloria, quédese tranquilo. Ahí ya el pecado habrá sido historia pasada y ya ni siquiera recordada. Pero mientras estamos en este cuerpo, hay errores. Por eso dice el apóstol, y voy a ese principio, dice, lo que era desde el principio. Eso es muy profundamente teológico, yo no lo voy a explicar hoy. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, y va avanzando en esa revelación. Pero lo que era desde el principio, en Juan 1:1, pero ahora sí el Evangelio dice, en el principio era el verbo, era la vida. Y el verbo era la vida y la luz de los hombres. El verbo no solamente estaba con Dios, sino el verbo era Dios. El verbo no solo estaba con Dios, y el verbo era, inclusive en griego dice, el verbo era el Dios, ¿no? Logos, Theos. El Logos era el Dios. Y eso se nos manifestó. Entonces dice él, nosotros, dice, a la palabra viva, encarnada, la oímos, la vimos. Ver es verlo en acción, ¿se entiende? Verlo obrar, pero después va un poquito más allá y dice, contemplamos. ¿Cuánto quiere contemplar al Señor? Contemplar es un poquito más. Y tiene que empezar a ver con algo que va en progreso y maduración. Porque si no, tengo mal ordenada aquí la sintaxis bíblica. Dice que primero, ¿qué ocurrió? Tuvimos que haber oído, porque la fe es por el oír. No se produce la fe si no se oye. Luego dice que hemos visto con nuestros ojos y luego contemplado. Quizá todos o la mayoría de los que estamos aquí sí que hemos oído, por eso estamos aquí. Día oídos, amén. Tuvimos una experiencia con la palabra. Aunque se nos predicó desde esta palabra escrita, si no nos hubiera llegado la información, pero lo que se le manifestó a usted no fue la palabra esta escrita, no fue la Biblia Reina Valera 1960. Por ahí podría haber sido la versión de Jerusalén, podría haber sido la King James, podría haber sido en esta época de NBI, NTV, y te dice, a mí se me manifestó otra Biblia. No hablamos de que por medio de esta información llegó, pero lo que realmente se le manifestó a usted y a mí fue la palabra encarnada. ¿Amén? Fue la palabra esa que entró, cobró vida en un momento y sopló vida. Y aunque usted dice, sí, pero el texto era tal que predicó el predicador. Si eso no importa, lo que te da vida y no te condena es la palabra encarnada. ¿Cuánto dicen amén? Esa palabra, la otra palabra, la ley, la letra, la grama, la letra mata. Amén. La letra, la información de la ley escrita, decía que yo era un pecador condenado a la condenación eterna, porque nací en pecado, y no solo eso, que heredé el pecado, sino que también después de heredarlo, ya también me gustó y pequé por mi propia cuenta. Pero la palabra encarnada fue distinta. La palabra encarnada, Juan la oyeron los apóstoles y lo vieron obrar. La palabra encarnada vino, o sea, el mismo Logos, que le da sustancia a esta palabra escrita, se le escuchó. ¿Y cuando se le escuchó? Al Logos se le escuchó decir, vengan a mí todos los que están. Completen el texto. Y después dijo también un poquito más, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea que hay que llevar un yuguito, amén.
que dice, porque ligera es liviana, ligera mi carga. ¿Sabe? Si usted lo analiza en el texto original, es hermoso ese texto. Dice, lleven un yugo adecuado, lleven sobre usted un yugo que es ideal para ustedes, no es más pesado ni menos. Es el yugo ideal, eso de ligera la carga, es ese temporal, es pasajera. Llévenla, porque ese peso es un honor, llevar el peso del Evangelio en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese verbo invitó a los... ¿Qué piensa usted que son los cargados y trabajados? Son solo la gente defraudada por un montón de gente mala que nos trató mal. Entonces dice, ay, no hay gente buena, estoy cansada de tanta falsedad, hay tantos malos. Que la gente siempre hace eso, el malo está allá, y acá no. No. Uno de los trabajadores cansados fue la samaritana, ¿recuerdan? Y si usted mira el currículum vitae de la samaritana, ahí en breve, que está en el capítulo 4 de San Juan, usted va a encontrar que había tenido 5 maridos, y el que tenía era prestado. No era de ella. Y el Señor, sin embargo, le dijo, si bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Tú vienes a sacar ese agua ahí, el pozo de Jacob, un pozo legendario, un pozo famoso, pero es un agua temporal. Yo vengo a ofrecerte un agua que no te pudo dar una cosa, ni una felicidad, te la pudo dar 4 maridos, 5 maridos, que precisamente ella buscaba ser feliz, y no lo tuvo. Todos dicen que tal vez vino al mediodía a buscar el agua, porque ya nadie venía a esa hora del sol, en un lugar así, a buscar el agua, no quería encontrarse con nadie para que la miren, meneen la cara, que hagan gestos. Por eso había venido. Pero el Señor de señores, el Logos, hablaba de una manera. Hablaba de gracia, ¿o no? ¿No te dicen amén? No, yo ya sé que algunos recuerdan al Cristo que dice, ¡hipócrita! Yo sé que a algunos le encanta ese Cristo, que ahora el látigo te saca latigas. Pero los que piensan así, no están entendiendo la gracia de Dios en ellos. Porque piensan así, pero Dios no lo trató así. ¿Me entienden? Les tiene que amanecer, no, les tiene que llegar mediodía y pensar, ¿cómo me trató el verbo a mí? A esa mujer le ofreció agua y le dijo, Señor, dame de esa agua. Dame, quiero beber. Entonces le dijo, ve y busca a tu marido, y ahí descubrió todo. ¿Quién has dicho? Le dijo el Señor. Dice que toda esta charla terminó de una manera que esta mujer salió corriendo, dejando el cántaro a la orilla del pozo, se olvidó hasta del agua y fue corriendo, entró a la ciudad a anunciarle a sus parientes y decirle, ¿saben qué? Me parece que encontré al Mesías, llamado Cristo. La palabra encarnada te hace oír una cosa distinta. Y aclaro este punto, no quiero dejar un cabo suelto. Con los que él habló de hipócritas, sepulcros blanqueados, precisamente fue con los religiosos más cerrados de la época. Los que se lavaban las manos 7 veces, los que andaban con unos flecos colgando, los que se ponían una cajita, 2 cajitas aquí en el frente, en sus frontales, con un pedacito de un texto bíblico de la Torá, guardadito ahí para decir que ellos tenían la ley de Jehová en su mente. Y caminaban y tocaban trompeta para ayudar a los pobres. Con ellos se enojó. Pero no así con el necesitado, con el que dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Está entendiendo usted la gracia? Pero cuando recibimos esa gracia y hemos sido perdonados de nuestros pecados, porque alguno de nosotros puede decir, ay, a mí me perdoné tantas cosas tan tremendas. Y miren que yo me convierto al Señor a los 11 años, sin embargo tengo un recuerdo de un pecador que se le perdonaron potencialmente un montón de cosas. Y siempre digo, nunca quisiera ser como Simón el leproso que dijo, bueno, yo no soy tan pecador como esta. Sino que cuando alguien me cuenta su testimonio de que Dios lo sacó de lugares horribles, los cuales yo no llegué a frecuentar, me faltaron un par de años de pecadores nada más. Yo le doy gracias al Señor porque yo potencialmente era un pecador
y aquello, abandone esa autojusticia y diga: yo soy un pecador. Y el lobo me habló. Después lo vi obrar. ¿Cuántos lo vieron obrar al Señor en su vida? Pero la pregunta es: ¿cuánto quieren seguir viendo obrar? Amén. Yo qué lindo, ¿no? Yo quiero seguir viendo obrar en mi vida. Hasta que nos despidamos, quiero seguir viendo obrar en mi vida. Gloria a Dios. Yo sé que a veces sembramos y sembramos, amado, y pareciera que no llega el tiempo de la cosecha. Y parece que sembramos y sembramos y nos da el fruto que esperamos. Pero el Señor sabe cómo consolar nuestros corazones, porque por allí en algún momento yo como maestro digo: prende una semilla en un corazón y te llama alguien o te avisa o te dice personalmente: esa palabra me activó, esa palabra aquella vez me despertó, esa palabra me apasionó y hoy estoy haciendo esto para el Señor. Y sigo viéndole obrar. Pero termino este mensaje diciéndole: Él quiere un poquito más. ¿Y cuántos quieren un poquito más con el Señor? Amén. ¿Quiere un poquito más? Amén. Desde ya le digo: hay más. Y es contemplar. Contemplar es muy distinto a mirar. Contemplar es mirar de otra manera, entender el plan, entender el propósito de mi vida, entender lo que Dios quiere, entender la gracia de Dios. Recuerdo, alguna vez alguien contaba que fue a una sala de obras de artes. Y no sé, me acuerdo de qué pintor, había varios cuadros de pintores, y algunos pintores eran de una especie de, ¿cómo llaman? De impresionismo, algo así, ¿no? Y pinturas abstractas. Y la persona que solo mira y dice: ¿qué es esto? Un montón de manchas, se le cayó la lata, se le desparramó el pincel. No ve nada, no ve nada. Pero viene alguien, ¿no?, que entiende, que contempla, y le dice: no, este pintor era de tal época y sus colores son de este tono porque él pensaba en esto. Casi todos sus cuadros tienen la idea de un amanecer. Miren los colores de ese amanecer. Recuerdo, tuve la oportunidad de conocer a Juan Rulfo. Puede buscarlo en internet, expositor de Bellas Artes, aquel ganador aquí en Argentina varias veces y también en Francia. Impresionismo. Y lo conocí, un loco de aquel, ¿no?, con una barba así. Vino a mi taller porque a un cliente de aquí de Capri se le descascaró una obra de arte por dejarla en el patio. Era una especie de, ¿cómo se llama esto? De obelisco petizo, así de 2 metros, con unos guampas, unas cosas muy así hechas de chapa, y él era el que había plasmado la pintura. Así que a mí me tocó darle el fondo violeta a esa, así parecido a este cuaderno, el fondo que le di, en poliuretano, y me dijeron que le tenía que dar. Lo terminé y lo estaba por entregar. Me dijeron: no, el pintor quiere venir, el mismo artista ganador de esta obra aquí en Buenos Aires quiere venir a pintarlo. Dijo: si usted tiene lugar para ver. Sí. Así que me sacó una foto ahí con Juan Rulfo. Y ¿sabe qué? Lo vi en persona pintando. Y yo soy pintor de autos, ¿no? Y yo dije: pero eso no es lo mismo que estaba pintado antes que yo le diera la manito de poliuretano. Y entonces le pregunté, porque entramos en confianza. El hombre era de cerca de nacido y criado de chico en Mechita, cerca de Bragado. Y yo le dije: pero padre de Bragado, que ella hablaba medio de paisano, ¿eh? Y entonces le digo: Juan, ¿le puedo preguntar? Porque yo me acuerdo del cuadro anterior, la motivación anterior, y como que no es igual. Y me dijo que en ese momento yo tuve esa inspiración, pero ahora tengo otras ganas, tengo ganas de plasmar otra cosa. ¿Me entiende? Después yo miré que todos sus cuadros tenían como una especie de, en el centro, de universo así espiralado, parecía, mirándolo, y arriba eran gotitas
como estrellas que se estaban cayendo y debajo de ese universo como llamas de fuego cayendo, pequeñitas. Y él me dio la explicación. Dice, siempre debajo de esto que es como un universo de cosas, debajo es como la llama, arriba como las estrellas y el agua. Él me dio a entender, me enseñó a contemplar, ¿me entienden? Y después cuando vi la exposición de cuadro de él en internet dije, este hombre a todo le plasma esa idea, como si fuera el bien, el mal, la vida, la condenación. Entendí su idea. Vuelvo al punto y cierro. ¿Cuántos quieren contemplar a Cristo? Dejar solo de mirarlo, de mirar lo que él hizo en la Biblia. Contemplarlo es ver qué está haciendo en mi vida y qué puede seguir haciendo Dios conmigo. Y que esta noche usted deje todo de lado y diga, bueno, pero yo tengo muchas cosas que me pasaron, muchas quejas, muchas cosas que... Corra todo eso. Y deje de mirar al Cristo histórico para empezar a ver al Cristo obrando en mí. Amén. Para empezar a experimentar a lo que Cristo quiere seguir haciendo conmigo. Yo tengo gran expectativa de lo que Él quiere seguir haciendo conmigo. A ver cuántos se prenden esta. Amén. Lo que Él quiere seguir haciendo conmigo. Piensen en esto. Hemos contemplado, oído, visto, contemplado, tocante. Y dice, va más, el apóstol va más allá. Tocante al verbo de vida, o sea, y lo tocamos. Juan dice, yo lo pude tocar, lo pude palpar. Él fue un ser humano real, pero él era un ser humano celestial, porque también lo vi en el monte transfigurarse y brillar como el sol, y su ropa blanca como algo resplandeciente, más blanco que la nieve. Yo sé quién es Él, yo lo experimenté. Entonces digo, Dios es luz. Amén. El que está en Dios no puede andar en tinieblas. El que está en Dios anda en luz. Amén. Y andar es un ejercicio. Es un ejercicio. Que a veces lo podemos dejar y lo podemos retomar. Y cuando entramos en el ejercicio de la luz, inmediatamente tenemos comunión con los que andan en luz. Amén. Hermanos, tal vez esta noche sea la propuesta de lo que el apóstol Juan vivió, experimentó y plasmó. Contemplar. Señor, yo quiero contemplarte. Quiero empezar a ver la obra que tú haces. Hasta aquí intenté todas las maneras mías por tratar de aplicar eso que leí en la Biblia por mi propia cuenta. Pero en esta noche, en esta tarde, en esta noche quiero entender que la palabra encarnada me lleva y me da el poder de plasmar en mi vida diaria y la capacidad de ser agradable y ser santo y andar en luz. Amados hermanos, el jueves charlamos con algunos hermanos así rapidito. No sé quién me dijo, hay gran necesidad. ¿Se acuerdan, hermano? Hay mucha gente que necesita ser escuchada. Hay mucha gente que necesita paz. Y que el dinero no cubre eso, créanme, el dinero eso no cubre. Es verdad lo que dice la vieja alabanza esa, el dinero no es todo, pero como ayuda. Pero no, hay mucha gente que necesita el amor de Cristo. Ser escuchado, ser consolado. Por eso usted y yo tenemos que empezar a contemplar a Cristo, a contemplarlo para ver cómo está orando en mí y cómo me va a usar a mí para ministrar a otros. Si hay alguien que había cortado su comunión con Dios y había andado caminando en caminos como de tinieblas, pero estoy seguro que no sintió que esas tinieblas fueran correspondientes a la naturaleza que está dentro tuyo. Quiero decirte que si Cristo grabó en tu corazón que eres de Él, nadie puede borrar esa marca de que eres de Cristo. Y por eso cuando te pongas en los lugares incorrectos,
no que practiques el pecado, sino obres dentro de la esfera del pecado, vas a sentirte como lo peor de lo peor. Y eso no lo siente un mundano. Eso no lo siente alguien que no tiene a Cristo. Lo siente alguien, siente eso alguien que un día gustó la gracia. Claro, sí, no la entendió, pero sí que la sintió. Sí que la sintió. Y esta noche tal vez era hacer un nuevo comienzo para algunos. No porque hayan estado alejados del Señor, sino porque digan, Señor, yo quiero seguir avanzando. Yo quiero seguir creciendo, contemplando. Yo quiero mostrar la luz. Quiero seguir caminando en la luz de Jesucristo. Póngase de pie, amado hermano, esta noche. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si adoramos al Señor unos minutos? Tómase este tiempo, estamos bien, estamos en horario. Son las 8:22. Antes de 1:30 estamos cerrando este reunión. Gloria a tu presencia, me guarda para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti y habitar tu
Aleluya. Quizás esta noche haya un corazón como la samaritana, que sabe todo esto, pero dice: dame eso, dame de beber, estoy sediento. Y las aguas de este mundo y las promesas de este mundo producen más sed interminable. Solo tú sacias, Señor, mi corazón. Puedes pasar de pie. Si no, allí donde estás. A veces el pasar, el altar es tu corazón. Pasar aquí es